Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Helmut Kessel. Hola, Aurora. Iván Antesana. Buenas noches. Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciano Ivanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola a todos. Y hoy nos acompaña Ricardo Morán. ¿Por qué? ¿Qué? Porque lo amarramos, lo dopamos y lo trajimos a la fuerza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Productor y divulgador científico que ha sido reconocido por el Congreso peruano por su labor de divulgador científico. Bueno, hoy que grabamos es 18 de mayo de 2015 y un día como hoy, en 1872, nació Bertrand Russell, matemático, filósofo, lógico y activista político que también fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Sí, Bertrand Russell fue un pensador que aportó en muchos campos, como la lógica, matemáticas, filosofía del conocimiento, filosofía política, filosofía moral, entre otras. Y su motivación principal fue la búsqueda de la verdad. Entonces, lo que a él le llamó la atención para trabajar fue lógica y matemáticas al principio, porque encontraba que las demostraciones rigurosas le permitían un cierto conocimiento de la verdad. Y su mejor contribución en el campo fue el libro Principia Matemática, que escribió con Alfred Whitehead. Y que absolutamente nadie ha leído. Y que han leído muy poco, porque es sumamente difícil de escribir, de leer. Porque en ese libro lo que quieren hacer es proponer un conjunto de axiomas y reglas para poder sentar las bases de la matemática. La matemática que ha empezado en los griegos y recién en el siglo XIX se ha empezado a querer sistematizar. Y esos aportes son los que son base para las futuras formulaciones axiomáticas de la matemática. Por otro lado, en el campo de la filosofía del conocimiento, Russell estudió la relación entre conocimiento sensorial y conocimiento de verdades sobre el mundo. Entonces, un ejemplo que él se plantea es cómo sabemos, por ejemplo, que el sol va a aparecer mañana, ¿no? Todos sabemos que el sol va a aparecer mañana. Y nadie lo dudaría, pero ¿por qué sabemos eso? Entonces, lo que él plantea es que hay un principio de inducción, como se tiene conocimiento, porque en el pasado hemos visto que el sol siempre apareció en todos los días. Entonces, nadie en su sano juicio dudaría que va a aparecer mañana, ¿no? Pero ahí ya estamos usando como que si es que A y B ocurre conjuntamente muchas veces, es más probable que al ver A, observemos B, ¿no? Entonces, y aparte de eso, Russell era un pacifista, se oponía a las guerras, y según tengo entendido por la novela gráfica Logicomics, Que es muy recomendable. ¿sí? Es una novela gráfica basada en la vida de Russell y en su encuentro muchas veces real y ficticio con otros matemáticos y pensadores de la época. sí. O sea, él pensaba que el tener un buen razonamiento era la mejor forma de generar la paz. Y es muy interesante porque él se opuso abiertamente a la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial creo que no estaba tan abiertamente opuesto y precisamente ahí hablan sobre cómo él tuvo una posición más o menos un poquito más baja porque en la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de los nazis, él ya aceptaba que muchas veces sí puede ser necesario pelear, ¿no? O sea, ser un pacifista no significa que vas a dejar que sucedan cosas sin hacer nada, ¿no? Que es un punto importante entre filosofía de Russell. Quisiera citar a Bertrand Russell, una cita de él que está en la página web de la Sociedad Secular Humanista como carátula, dicho sea de paso, entre otras citas de otras personas. Me parece fundamentalmente deshonesto y dañino para la integridad intelectual creer en algo solo porque te beneficia y no porque pienses que es verdad. Claro. Y de hecho, como dijo Julio, estaba obsesionado con la idea de verdad, por eso es que él quería que la lógica fuese estructuralmente tan limpia, entre comillas, ¿no? Y tan pura como las matemáticas, que absolutamente todo lo que dices o todo lo que propones debe ser probado y probable. Pero a partir de esa como que obsesión con la verdad y con las pruebas y los axiomas, fue que se generó la paradoja de Russell, ¿no? Que fue que Russell se dio cuenta. Bueno, la paradoja de Russell es la paradoja, usando teoría de conjuntos, no sé si ustedes se acuerdan de sus épocas del colegio, existe el conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos, si este conjunto se contendría a sí mismo o no. Sí, es mejor pensarlo como la paradoja del barbero. Es mejor pensarlo como la paradoja del barbero que ya hemos hablado en la guía escéptica anteriores, ¿no? Y decía un barbero en una ciudad que afeita a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos.
Un barbero afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismo. mismo. Entonces, ¿se afeita a sí mismo o no? ¿Por qué? Porque si se afeita a sí mismo, sería una persona que se afeita a sí misma y entonces no la puede afeitar el barbero. Pero como él es el barbero, tendría que afeitar a los que no se afeitan a sí mismo, lo cual genera una paradoja. Y esa paradoja de Russell es importante porque como que ayudó a entender la idea de que absolutamente no todo, un sistema no tiene las respuestas o las pruebas para absolutamente todo lo que está sucediendo en el sistema. Que también fue lo que hablamos en un programa pasado sobre Gödel, ¿no? Sí, bueno, Russell resolvió ese problema. Ajá. Y después Gödel encontró Otro problema. cosas más. Sí. Claro. Pero él era racionalista, ¿no? Él era y racionalista. Para él lo importante del racionalismo no era la conclusión, sino el método que utilizabas para... O sea, si dos personas utilizaban una lógica impecable o un método perfecto, ¿no? Y llegaban a conclusiones opuestas, las dos estaban bien para él, ¿no? Pero precisamente yo he leído también, no recuerdo a quién dijo, pero había una cita de que dos racionalistas nunca pueden estar en desacuerdo. Porque si partes de las mismas, como que si partes de la misma realidad, si tienes la misma información y aplicas el mismo proceso, tienes que llegar necesariamente a la misma respuesta, porque al fin y al cabo el universo es determinista, ¿no? O sea... No, pero él también hablaba de la imperfección del conocimiento. O sea, todo conocimiento es imperfecto, siempre hay una pequeña falla por ahí. Y lo importante es que el tamaño de la falla sea cada vez menor, ¿no? Y ese es justamente el método científico. Bueno, también puede ocurrir que los dos racionalistas sean fundamentalmente diferentes. Uno puede ser muy listo y el otro puede ser un idiota. Entonces no van a llegar a la misma conclusión nunca por el efecto humano, ¿no? El error humano. Así es. Claro. Pero hay Todo el mundo algo... se quedó callado. Pero en base a eso Sí. lo que yo pienso es que justamente ser racionalista, ¿qué significa? Y para mí lo que significa es si discutes con otra persona que también tiene esa racionalidad, que pueden llegar a algo en común. O sea, pueden llegar a una conclusión que, según su propia vivencia, porque ser racionalista implica tener creencias de acuerdo a lo que uno ha vivido, ¿no? Y según esa honestidad que uno tiene, que conversamos también con Jorge, de encontrar la verdad, pueden llegar a una conclusión. Bueno, implica también que estés dispuesto a cambiar tu opinión si es que te presentan con evidencia que te va a cambiar tu opinión. Esa es la gran diferencia con las personas dogmáticas religiosas, ¿no? Que no hay evidencia que les pueda hacer cambiar de opinión porque lo que dice el dogma siempre va a estar por encima de lo que dice la evidencia, ¿no? Esa es la diferencia entre no religión solo... y va a lo que dice también Bertrand Russell, ¿no? Es deshonesto creer en algo solamente porque te beneficia, sino porque es verdad. O sea, yo voy a creer en cierta religión porque es buena para mi comunidad, porque me ayuda cuando estoy solo, porque cuando tengo miedo tengo a quien rezarle. No, eso no lo hace verdad. Eso lo puede hacer beneficioso para ti, te puede servir ante ciertas circunstancias, pero no lo hace cierto, ¿no? Y eso es una de las cosas por las que más abogaba Bertrand Russell. Uno de los argumentos más poderosos, además, contra la religión para los que debaten. Y también dijo, tú puedes creer que una determinada creencia es mejor para la humanidad, pero si te das cuenta que es falsa no debes divulgarlo. O sea, debes decir que la otra opción, que es de repente peor para ti, es la que tú debes divulgar, ¿no? No sé, ¿para qué inventar cosas cuando hay tantos métodos para vivir en sociedad de forma moral que... Pero quiero cerrar con el hecho de que no solamente el dogmatismo religioso es el único que existe, ¿no? Existe dogmatismo ideológico completamente claro, secular. el dogmatismo es algo genérico. Ahora, claro. sin embargo, a pesar de todos estos aportes decisivos, importantes de Russell, tú preguntas a los que más o menos conocen de él y les preguntas, nombra un libro de él y te van a decir ¿por qué no soy cristiano? Sí, claro. ¿No? Ese probablemente sea el título más leído, más divulgado de él, ¿no? Que en verdad ni siquiera lo escribió con esa intención, porque es un ensayo y le sumaron varios ensayos más y con eso completaron el libro, que es una colección. El título lo puso él. No, claro, o sea, el título de uno de los ensayos. Bueno, pero si tú escribes un ensayo y le pones a ese ensayo como título ¿por qué no ser cristiano? Después no te puedes lavar las manos. Evidentemente eso va a ser lo más leído. No, me refiero que parece que no. Porque es, digamos, como estrategia de marketing, digamos, que no hay mejor cosa para atraer a todo el mundo que lanzar una frase como esa, ¿no? Porque incluso la edición en castellano es bien interesante porque
le agregaron cosas que me parece que no estaban inicialmente en la edición en inglés. Bueno, pues sí, es otra cosa. Sí. ¿no? Bueno, pero ahora que estamos hablando, que saben que acá hablamos de falacias y sesgos, lo que Iván nos acaba de representar es una falacia de la evidencia anecdótica. Porque si yo pregunto a mis amigos, te puesto que mis amigos no han leído ese libro y no es el libro más representativo, y que si cualquiera de nosotros pregunta a sus amigos, no es el libro más representativo. Entonces, No, el libro más representativo es 50 sombras de Grey. Por supuesto, del que hablaremos próximamente en uno de los podcasts. Con videos, bueno. Pero entonces sí, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que algo es lo mayor, o lo mejor, o lo más, o lo menos, o lo peor, porque estamos usando términos absolutos cuando en realidad nos estamos refiriendo a casos individuales. Pero creo que lo que él decía es que ese era el texto más conocido de Bertrand Russell. Claro, pero él dijo que si preguntan a sus amigos, o sea, yo solamente quería hacer hincapié en el que si preguntan a sus amigos... No, dije los los ateos, ateos. pero los amigos entre los que están versados en el tema. Claro. No dije mis amigos, dije las personas que conocen algo de Russell, que lo han oído mencionar y que podrían decir una obra, te van a decir esa obra, porque probablemente va a ser muy difícil que, como decía Julio, que hayan leído los principios matemáticos, ¿no? Claro, va a es ser que yo bien sí, complicado, ¿no? claro, porque es que en mi caso yo he escuchado más sobre el lado matemático lógico que por eso te digo, es completamente anecdótico. Y ahora Helmut nos va a hablar un poco sobre la posible aparición de vida extraterrestre. No, creo que estás yéndote un poco más lejos. Me encanta la forma en que has hecho ese enlace. De principio a matemática, no, del racionalismo, no sé qué. Y ahora vamos a hablar de los extraterrestres con Helmut Kessel. Adelante, por favor. La ley escéptica se caracteriza por eso, por hacer enlaces muy suaves. Bueno, fuera que hubieran encontrado realmente indicios de vida extraterrestre, ¿no? Yo creo que, bueno, espero de que antes que cumpla los 100 años, que espero cumplirlos, se descubra vida fuera de la Tierra, pero lo que han teorizado, no lo han comprobado todavía porque tendrían que mandar una sonda para que coja materiales, que, bueno, hay una luna en Júpiter que se llama Europa, ¿no? La luna Europa. La luna Europa está totalmente cubierta de hielo, y debajo del hielo hay un océano de agua líquida. Entonces, la luna Europa además está cubierta por una serie de líneas, ¿no? Como una pista de patinaje en hielo cortada. Y esas líneas están cubiertas por unas manchas que son marrones, oscuros, ¿no? Y nunca se ha sabido qué son esas manchas. Se sabe que la luna está totalmente cubierta de hielo, pero no se sabía de qué estaban hechas esas manchas marrones, ¿no? Aparentemente, ¿no? Lo que parece que están a punto de descubrir es que están hechas de sal, ¿no? Lo cual implica que el océano debajo es salado y que hace interacción con la superficie de la luna. Entonces, si el océano debajo es salado y el agua además es relativamente caliente, como para ser líquida, a pesar de estar tan lejos del Sol, y esto es por interacción con la gravedad de Júpiter, entonces las posibilidades de que haya vida microbiana dentro de ese océano crecen ligeramente, ¿no? Entonces, no se ha descubierto que hay vida microbiana en Europa, pero la posibilidad de que exista se ha elevado ligeramente. Lo que este gran sueño de las agencias espaciales es mandar una sonda a Europa para que pueda taladrar y sacar una muestra de agua y analizarla para ver qué cosa hay ahí. No, ya hay planes de ir a Europa, ¿no? Creo que NASA tiene planes ya, pero la cosa es que tendrían que mandar un submarino, ¿no? Para que basta que manden un taladro, no lo suficientemente profundo, tienen que además averiguar qué tan profundo hay que taladrar y que saquen una muestra de agua y que luego la sonda la analice para ver si encuentra vida, ¿no? Y si es que encuentra vida, aunque sea vida unicelular, dentro de nuestro sistema solar, eso quiere decir de que, en mi opinión, la galaxia y el universo entero está lleno de vida. Porque si encuentras vida acá nomás, cerquita en Júpiter, entonces la galaxia está llena de vida. Sin embargo, eso también sirve para aquellos que se entusiasman mucho con esa idea de vida extraterrestre, que entiendan que si llegamos a descubrir algo, muy probablemente va a ser eso, van a ser microbios. Sí, no van a ser cosas muy sencillas, o sea, que no estén alucinando que vamos a encontrar a aliens o cosas así, ¿no? Van a ser probablemente ladrillos de vida, seres todavía muy, muy básicos, ¿no? Bueno, el sueño de la vida en Europa tiene décadas, ¿no? Muchos quienes han leído la ciencia ficción, que está bastante apoyada en evidencia científica de Arthur C. Clarke, que en 2010, o en el libro en 2010 Odisea del Espacio, la carrera al espacio para recuperar la nave Discovery está ocurriendo y se les adelanta una nave china. Y la nave china aterriza en Europa porque era una nave que funcionaba en base a agua, al hidrógeno del agua. Entonces
su plan, o sea, sobrepasa la nave rusa y todo el mundo se sorprende y dice, ¿por qué está yendo tan rápido? Va a consumir demasiado combustible. Y lo que pasa es que iba a recargar en Europa. Y aterrizan en Europa y empiezan a extraer agua y lo que ocurre es que sale del fondo, debajo del hielo, una criatura. Por supuesto, todo esto es una invención del autor, pero Planta, ¿no? una cosa especulativa, es una planta, un ser vivo que era una planta y que destruye la nave. Pero es fascinante y esto, o sea, se escribió hace pues más de 40 años, ¿no? Entonces siempre ha habido en el sueño de los astrónomos y en el sueño de todos los científicos que miran hacia el espacio, la posibilidad de encontrar vida en Europa siempre ha sido muy cercana y muy deseada, ¿no? Porque, Así es. Sí, es interesante que Europa, o sea, el taladro ese que menciona Helmut, tendría que ser bastante largo porque son varios kilómetros de profundidad. Otra es que haya una cabeza nuclear, ¿no? Que pueda, digamos, cortar, que sea muy caliente y que pueda cortar por el hielo como mantequilla y por ahí tirar un submarino. sería irónico que nuestra primera interacción con seres vivos en otro cuerpo celeste que no es la Tierra consiste en tirarles una bomba atómica. Claro, vamos a parecernos de Mars Attacks, ¿no? Hola, venimos en paz y inmediatamente dinamitamos la superficie. Esa parte del planeta le van a llamar seguro Nagasaki. Claro, Hiroshima. exacto, sí. Bueno, pero aunque Muy típico de la especie humana, te lo Pero digo. va a llegar el 2022, la Agencia Aeroespacial Europea. Otro es en el plan de Encelados, es más conservador, porque Encelados es una de las lunas de Saturno y está siendo constantemente apretada y estirada por la gravedad de Saturno y hay chorros de agua que salen al espacio de varios kilómetros, entonces podrían pasar una nave a través de esos chorros con un detector y para ver si hay vida orgánica. O sea, ya no sería necesario bucear en el océano de Encelados para detectar la vida solamente en esos chorros, ¿no? claro, sí, pues podrían pasar por los geysers, ¿no? Ahora, como bien dijo Iván, lo más probable, y yo creo que es algo que sí se va a descubrir en nuestro tiempo, ¿eh? Yo creo que en 40 años quizás ya podemos descubrir esto. Lo más probable es que cuando se descubra vida fuera de la Tierra sean pues seres unicelulares o seres parecidos a las bacterias, a las arqueas. Yo soy un creyente en la vida fuera de la Tierra, en los extraterrestres, pero estoy 100%, bueno, no 99% seguro de que las historias de ovnis son prácticamente todas falsas. Porque una cosa es que exista vida en el universo, incluso vida inteligente en las otras cosas que han llegado hasta acá. Pero tú, ¿cómo Porque sabes hay que que no tomar te han cuenta cosas. contactado? ¿Ah? ¿Cómo sabes que no te han contactado, que no has sido abducido? Bueno, ¿Cómo esto es como puedes probar un tener la negativo, ¿no? Como el de Alfa y Omega, ¿no? El señor que fundó Alfa y Omega. El que entrevistamos en Paranormales. Córdoba. Yo no puedo y probar Sixto que... Paz Wells, ¿no? El que visitó Ganímedes. Escrito de anime. Así es. En todo caso, debería haber dicho que visitó Europa, sería un poco más creíble. Pero hay que tomar en cuenta dos cosas. Las distancias del universo, ¿no? La estrella más cercana está a 4.3 años luz. O sea, yendo a la velocidad de la luz, que lo cual es imposible porque la materia no puede llegar a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 4.3 años en llegar, ¿no? Si existe vida inteligente, una civilización en el universo probablemente esté a miles o a cientos de miles de años luz. Entonces, ¿cómo llegan hasta acá? Y hay que tomar en cuenta también el tiempo, ¿no? Si hubo vida inteligente en otra parte de la galaxia, ¿quién dice que no se extinguió hace millones de años o que le faltan millones de años para desarrollarse, ¿no? O sea, que exista... O para desarrollarse un punto en el que puedan comunicarse o trasladarse Así hasta es. aquí. Y Sí. si van a pasar a través de todos esos miles o millones de años de evolución, de esos miles o millones de años de investigación tecnológica para encontrar la forma de movilizarse, si viajan a través del espacio, van a llegar a un lugar remoto, perdido del desierto, a prenderle unas luces a un par de campesinos. O a dibujar en los cultivos. Me parece bien poco probable. Digamos, para el hombre racional, para una mirada racional del universo, me parece bien poco ¿Y si vas a probable. secuestrar a alguien, secuestrarías a Sixto Paz? No, y para hacer abducciones y siempre son de contenido sexual, ¿no? Por supuesto. Y siempre a la hora que uno observa la vida de estas personas que han sido abducidas, normalmente son personas no muy sociales, que viven solas, que nunca han tenido pareja, ¿no? Y de repente son abducidas.
Y como nadie en la Tierra se fija en ellos, tienen que ser los alienígenas los que tienen Parece que es muy común que son abusivos durante el momento del sueño, ¿no? O sea, de Claro. la noche, sí. Eso es interesante porque Helmut dijo que no se puede probar un negativo, y es cierto, porque en realidad lo que se busca acá es que, claro, nadie puede probar que no fueran abducidas, pero lo que sí podemos hacer es dar explicaciones mucho más fáciles y ciertas de qué es lo que pasó. Por ejemplo, esto de los campos de cultivo ya se sabe que en verdad lo empezaron unos muchachos en Irlanda, creo, o en Escocia, uno de esos dos. Y confesaron después, Y confesaron sí. que ellos eran los que estaban haciendo eso y simplemente se replicó. O como tú dices, ¿no? Qué curioso que justo pase durante el sueño, entonces la explicación, por navaja de Ockham, ¿no? La explicación más simple, sencilla y que puede ser más cierta es que simplemente es un sueño o es algo inducido por, qué sé yo, cualquier químico que pueda ser, ¿no? Entonces, hay miles de explicaciones que están antes de la explicación grande que implica que un extraterrestre haya venido y que solamente tú lo hayas podido ver, nadie más, Y que la y gente- que no haya caído absolutamente nada más de registro, ¿no? La gente no entiende, no comprende las distancias que hay en el universo. O sea, la gente no lo entiende. La gente que cree en la astrología tampoco comprende que una estrella es una gran bola de gas, no es una bola de hidrógeno, que está a cientos de miles de millones de kilómetros de distancia. O sea, y por lo tanto no puede tener ningún efecto sobre ti. Entonces la gente no entiende estas cosas. Si la gente entendiera lo lejos que quedan las cosas en el universo, o sea, el Voyager, esta sonda, ¿no? La lanzaron en los años 60, estos 70 creo, ¿no? Recién acaba de salir del sistema solar, y para que llegue a la siguiente estrella, que es Próxima Centauri, se va a demorar, ¿cuánto? 3.000 años, una cosa así, en llegar a la velocidad, y va rapidísimo, y va súper rápido. Claro, es el objeto humano que va más rápido actualmente, ¿no? O sea, y Exacto. está aún acelerando. Pero creo que Horizon la va a pasar, ¿no? Porque el sistema de propulsión que tiene la sonda que va a llevar a Plutón. Sí, New Horizons probablemente la pase. Y hablando de este New Horizons acaba de tomar la primera foto de 2 lunas de Plutón, recién descubiertas en el año 2011 y 2012, de Cerbero y de Styx. La primera foto de estas 2 lunas la hemos tenido recién esta semana, gracias a New Horizons. Bueno, Y New Horizons está a punto de... ¿Cuándo llega? ¿En julio? No, ya llegó ya. Ya llegó, por eso está tomando fotos de las lunas de Plutón, de las nuevas descubiertas hace poco. Bueno. Y está buscando más lunas, porque como va a comenzar pronto a orbitar Plutón, no se quiere encontrar con alguna luna gigante y estrellarse, ¿no? Y que 100 millones de dólares se vayan a Pero liar. no sabía, Entonces ¿ya está tomado está buscando las nuevas primeras lunas. fotos de la superficie de Plutón? Claro. Sí. Bueno, no sé si a ustedes les gustan los videojuegos, pero ya que estamos hablando del espacio, va a salir un nuevo videojuego que se llama No Man's Sky, que es un videojuego que se basa precisamente en un universo. Es todo un universo creado para esta plataforma de videojuego, y la idea es que puedas explorar el universo, ¿no? Y existen, es que no tengo la menor idea cómo leer exactamente este número, pero es algo así como 18.446 billones de posibles planetas explorables. Entonces, es la idea de recrear la posibilidad o la magnitud del universo real en una plataforma, en una interfaz de videojuego. Que me parece muy interesante, y es verdad es que yo sí quisiera jugarlo, no sé ustedes. Eso ya está mucho más allá del Space Invaders, ¿no? Para que veas cómo avanza la ciencia a la par de la tecnología. Bueno, ahora vamos a continuar leyendo algunos correos y algunos mensajes que hemos recibido de los oyentes. Uno de los correos que recibimos en respuesta al tema de ciencia ficción de la semana pasada, en el que hablamos un momento sobre el ébola y sobre la transmisión del ébola, que el ébola se podía transmitir, o que las personas que habían tenido ébola tenían que seguir usando preservativos indefinidamente para tener relaciones sexuales. Y es porque nos han mandado un artículo que dice que no solamente eso, sino que el virus del ébola se mantiene aún en los testículos y en el globo ocular de las personas que han sido infectadas. Por eso ya se descubrió una persona, no recuerdo si era un médico o era un enfermero nada más, que tenía aún el virus activo en El ébola globo se ocular. mantiene, perdón, yo no estuve en el podcast anterior, Ajá. entonces me estoy enterando. Se mantiene en los testículos y en el En globo el ocular de globo las personas ocular, infectadas. sí. Por eso la persona tiene que seguir usando preservativo para tener sexo. Tener sexo. Y siempre con la luz apagada. Para que no tenga- sí. Sin contacto visual. Sí, Sí, por se ha supuesto. comprobado. Y Sí, tampoco, sí, sí, y tampoco puede jugar ese juego sexual que se ha puesto de moda, lamer el globo ocular. Ew.
¿Qué clase? Por el amor. ¿No has escuchado eso? No he escuchado. No quiero escuchar. No queremos saber. Esto es más contagioso que el ébola. Dos chicas, un glóbulo ocular, va a ser. Sí, claro. Una Dos chicas, una córnea. Dos chicas, Una acotación Bueno, yo no me he inventado el juego, yo no sé, nunca lo he jugado. Bueno, te extrañas, juegas, yo decía, no sé si ustedes han leído el diccionario del diablo, que una de las definiciones del diccionario del diablo es lengua, órgano sexual que algunos degenerados usan para hablar. Ah, bueno. Bueno, pero una corrección sobre Plutón. Todavía la sonda New Horizon no ha llegado, llega el 14 de julio, todavía del 2015. Y recién, en ese momento, va a tomar las primeras fotos. Entra en órbita, pero ya llegó a la zona de donde puede empezar a tomar fotos. O sea, entra en órbita en junio. Pero todavía no hay fotos de la superficie, todavía las primeras fotos son borrosas. O sea, hay fotos a la distancia muy borrosas, pero las primeras fotos detalladas de la superficie recién... Bueno, hoy... Las lunas O sea, ya está capturada por el sistema, ¿no? O sea, está ya en ángulo para orbitar el sistema, pero todavía no está todavía no se sabe cómo es la superficie detallada de Plutón, ¿no? Eso es lo que me había sorprendido, no había enterado. Ya hay fotos de las lunas, ¿no? Y hay fotos de las lunas, de lunas pequeñas que acaban de salir ahorita. O sea, hoy lo he visto en Astronomy News. Bueno, igual todos los enlaces van a ser posteados en la descripción del podcast, recuerden. Igual bueno, toda la gente que está escuchando va a poder escribir, Helmut, te equivocaste, ese tipo de cosas. Es una cuestión de interpretación. Nos escriben cuando nos equivocamos, es importante corregirlo. Bueno, otro correo que recibimos, un correo interesante, fue un señor... Bueno, nos dejó su seudónimo, ¿no? Nos dejó su nombre. El mazamorra al revés, ¿no? Sí, no me he dado cuenta que era mazamorra al revés. Cuando ves un libro, lo primero leo al revés. Oye, Aurora. Qué interesante. Un momento, pero Víctor te cortó cuando hablas del ébola. Para aclarar esto acá. Entonces quiere decir de que una persona que se ha curado de ébola 10 años después que ya se curó y que no ha vuelto a tener ningún síntoma, igualito podría contagiarlo a través del sexo. El ítem, la noticia era que indefinidamente, porque todavía no se sabe a ciencia cierta. O sea, no se sabe todavía. Pero en teoría sería así, ¿no? Porque es como hay tantos viruses que nunca los eliminas, sino que se quedan ahí y cada tiempo aparecen y te tienes que tomar una pastilla para el herpes, bueno, el HIV. El hecho es que un hombre que se había curado, habían pasado 200 días sin síntomas ni nada, tuvo relaciones con una chica y la contagió. Entonces por eso es que... Se llama ébola porque está en las bolas, abajo y arriba. Ahí está. Interesante. Así es como se sacan qué alimento cura qué parte del cuerpo, ¿no? O la manzana porque sana, por ejemplo. Un saludo a Pérez Alvela. Bueno, y ¿eso dice Pérez Alvela? Yo no estoy segura si él lo dice, de verdad, o sea, simplemente es una broma que se hace. Claro, la importancia del magnesio. Pero ¿qué tal pseudociencia, no? De verdad, meterle a la gente magnesio, ¿no? Bueno, anda a Santa Natura para que te expliquen los beneficios de comer uña de gato y todas esas cosas. No, la otra vez fui a Santa Natura, ¿te acuerdas contigo, Víctor? A comprar stevia. Sí. Y no tienen. Decían, no, acá no vendemos esas cosas. En el centro de Lima te venden las bolsitas, las hojitas. Es facilísimo encontrar. Entonces las hojitas no están permitidas en Europa, ¿sabías? ¿Por qué? ¿De stevia? Sí, de stevia. Las hojas. ¿Pero por qué? Porque no ha pasado todavía ningún control de seguridad para saber que realmente son que las puedes consumir, ¿no? Lo que venden es el extracto. Que sí, ya tiene un número E, o sea, ¿has visto las letras E254? Bueno, como la hoja de coca, ¿no? Porque tampoco aceptan la hoja de coca. Tampoco puedes crear hojas de coca. Aceptan el extracto, nada más. Porque podrías fabricar cocaína en Europa, sí. Ahí en Suiza, ¿no? Puedes hacer como tomar un terreno, ¿no? Poner con tu querosene, con tus insumos, hacer y procesar. No, se requiere querosene. Seguro que lo han hecho ahí un montón de veces. Como Breaking Bad, ¿no? A lo Breaking Bad. Okay, no es tan exacto, he leído que hay unas críticas. Por ejemplo, el ácido fluorídrico no disuelve un cuerpo por completo. Lo probaron en Cazadores de Mitos. Probaron tres también el del... ¿Cómo se llama el compuesto? ¿El veneno?
No, el que lo tiraba al piso y explotaba, sí, sí. tampoco, no se puede crear eso. ¿Nitroglicerina? Sí, hicieron 3 pruebas y una de ellas era la del cuerpo. Pero eso se les pasó simplemente o lo hicieron para que no lo puedan hacer en licencia, casa? es una licencia dramática, ¿no? O Sí, sea, pues. una licencia del autor. Yo estoy a favor de todas las licencias dramáticas. Cuando has escuchado pues Sonido en el Espacio, ¿no? Y pregunté al halcón milenario disparando, haciendo volar naves del Imperio y suenan, ¿no? Y sale fuego, sino Claro, yo no le preguntó a George Lucas acerca de eso y él dijo, mi idea es que cuando estábamos rodando había una pequeña plataforma con una orquesta tocando en el espacio. Sí, pues es una fantasía, ¿no? No, pero igual tú podrías, claro, en el espacio tienes que poner algo de ruido, pero tú podrías, digamos, poner un componente químico y siempre cambias de nombre que sea real, ¿no? Que de verdad, ¿Te refieres al caso de lo de Breaking Bad? Sí. O sea, han podido informarse un poquito. Y no, Bueno, podría preguntarle a los pozoleros, ¿no? de México, estos criminales que matan a sus víctimas y de ahí las disuelven en ácido, ¿no? En una olla. Gracias, Sheldon, por la imagen tan O en todo caso, no sería ético, darles Yo creo que usan acuarregia. Sí, de repente, Víctor, no es una buena idea de poner esa información en un programa que ven millones de adolescentes. Pero igual la información está en internet, ¿no? No, pero al final no lo va en su casa, ¿no? Claro. Bueno, y precisamente... que es una cosa de la que yo he sido culpable en alguna ocasión, ¿eh? Sí. Cuando tanto en Mad Science como en Experimentores, deliberadamente hemos omitido alguna información. No voy a desarrollar. ¿Para hacer explosivos? Básicamente cualquier experimento que podría verse muy atractivo, o sea, los niños son como, en ese sentido, todo aquello que explote es sumamente atractivo para un niño y para un adolescente y para alguien como yo. Entonces, siempre que iba a conducir o a una explosión o a una combustión muy llamativa y que podría parecer algo muy divertido para hacer en la cocina de la casa, por ejemplo, siempre estratégicamente algo era omitido, lo cual conducía a miles de tweets o mails de no me sale a mí el experimento. Evidentemente, gracias, felizmente no te sale a ti el experimento. Has arruinado muchas infancias, Ricardo. Así es. Pero tampoco podía serme yo legalmente responsable de la explosión de un sinfín de cocinas en todo el país. Así que... Ahora, yo me pregunto por qué tampoco me salían los experimentos de Nopo y Gonta. Sí, ahí no había ninguna... En principio, al igual que yo, y ya que estamos en un entorno en el que se puede hablar directamente de estas cosas, porque ni Nopo ni Gonta, ni Experimentores, ni Mad Science hacemos experimentos. Ellos hacen manualidades y yo hago demostraciones, que es una diferencia que puede parecer sin importancia para el público común, pero dentro de este entorno sí puede discutirse. Cuando uno hace un experimento, uno no sabe la respuesta, plantea una hipótesis y lo que quiere es, al ver los resultados, sacar conclusiones. De hecho, podría no funcionar y eso te llevaría a hacer un sinfín de pruebas, a poner tus resultados en una tabla y a partir de ahí sacar una conclusión. Eso no funciona muy bien en un programa de televisión. A veces aludo a eso discretamente aquí y allá, pero generalmente lo que yo hago son demostraciones, porque yo ya sé lo que va a ocurrir. Vamos a echar esto y esto, vamos a aprender esto y algo va a pasar que te va a ayudar a ti a entender algo. Pero no es un experimento, es una demostración. Por un tema de convención a todos le decimos experimentos. Claro. Pero en realidad, aquí, yo le puedo decir, no lo son. ¿Y de casualidad no han desprobado la teoría de las cuerdas? No. Digamos que a ese nivel no llegamos. Otra de las reglas importantes que yo tengo con el programa es siempre tratar de hacer cosas que puedan reducirse a un referente concreto que tenga el televidente, que es una de las principales cosas que hace que la ciencia sea digerible. Cuando uno de los principales obstáculos que tiene el público común para relacionarse con el quehacer científico es cuando apela a su capacidad o poca o nula capacidad de plantearse ideas en abstracto. No es, vamos a hablar de los neutrinos, donde súbitamente estás pidiendo que en su cabeza aparezcan cosas que ni siquiera pueden plantearse en imágenes, ¿no? Sino que son cosas que pueden plantearse solo en forma de ecuaciones o de ideas muy vagas. Ahí es donde perdiste al público inmediatamente. Entonces todo tiene que poder referirse a el caño de la casa cuando lo abres, cuando se calienta la terma, lo que pasa cuando hierves el agua dentro del horno microondas, cuando el carro acelera, la fricción entre las ruedas y el piso. Todo tiene que referirse siempre a algo concreto que la persona que está escuchándote pueda visualizar rápidamente. De esa forma hay
nos obliga a nosotros a hacer todo un trabajo para encontrar esos enlaces que nos permitan graficar o reducir conceptos muy complejos a cosas muy concretas que tengan en su día a día, pero también hace que cree una barrera a la cual tú no puedas entrar, ¿no? Por ejemplo, los neutrinos, lo que ocurre en el ¿cómo se llama? El Large Hadron Collider, ¿cómo se llama eso? El acelerador de partículas. El acelerador de partículas que hay en el CERN, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tratar de llevar eso a una cosa concreta significa a veces incluso desmerecer los principios científicos que están detrás, porque bueno, voy a explicarlo con canicas y tú sabes que el modelo es incorrecto, no tienen el tamaño de canicas, no se comportan como canicas, no lo son, las escalas de eso no trata. Entonces yo mismo empiezo a sentir que estoy estafando, entonces no llego a eso. Eso está vedado para el programa. Vamos a hablar acerca de la presión con un globo. Y sobre todo si el globo es de color rojo, ¿no? Claro, Ricardo, lo que dices es que tiene que haber un vínculo con la utilidad, ¿no? Para que sea más atractivo. No tanto con la utilidad, porque eso fue un pleito con lo cotidiano. Con lo cotidiano. Claro. Yo tuve un pleito con un padre de familia una vez cuando nosotros en las primeras épocas de Mad Science tratábamos de instalar talleres en los colegios. Y en una reunión de padres de familia, porque el colegio no podía pagar el taller, tenía que pagarlo a medias con los papás, había un montón de padres de familia a los que había que convencer de que esto era importante. Y uno de los papás dijo, bueno, pero que les enseñen algo útil, pues, como hacer jabones. Porque si les explican cosas que no conducen a nada útil, ¿para qué les van a enseñar? Y es bien complicado eso, el tema de la utilidad. Y es un tema que nos rodea constantemente, si te das cuenta, y lo trasladamos al ambiente al tema político, por ejemplo. El político siempre promete algo que puede ser expresado en ladrillos y cemento. Porque para el electorado, el ladrillo y el cemento es una obra concreta que está ahí y que puede apreciar. Ese mismo tipo de razonamiento sumamente utilitario lo tienen los padres de familia en los colegios. Entonces exigen del profesor que le enseñe a su hijo algo que puede expresarse en ladrillos y cemento, o en el equivalente de ladrillos y cemento para una educación escolar, cuando en realidad tú tratas de convencerlo que lo que estás construyendo son ladrillos y cemento dentro de su cerebro. Son puentes y viaductos y carreteras y obras de telecomunicaciones dentro del cerebro de su hijo, que le van a permitir a él a su vez hacer otras cosas. Pero eso es un poco más difícil de explicarle a alguien cuyo pensamiento está concentrado en algo mucho más concreto. Es la típica de pero ¿para qué complican a mi hijo con trigonometría, álgebra, no sé qué, ¿no? En tercero o cuarto medio, si eso nunca le va a servir, ¿no? Porque él nunca va, a menos que sea un científico. Ingeniero mecánico. Es porque te ayuda a desarrollar tu cerebro. Bueno, ahí yo tengo una pequeña aclaración. A mí sí me parece que ciertos cursos sí están de más. O sea, me parece que debe enseñarse matemáticas y me parece que sí deben enseñarse ciertos niveles de álgebra y geometría y muchos otros cursos. Pero llega un nivel, y sobre todo esto se hace en muchos otros países, en que tú sabes que no vas a hacerlo, tú sabes que no vas a estudiar ingeniería y tú sabes que un nivel muy avanzado de matemáticas lo único que va a hacer es desmotivar al chico, que simplemente... eso es algo en lo que ha cambiado mi forma de pensar en los 2 últimos años, a partir de que leí un ensayo al respecto, de que simplemente no es que a muchos chicos no es que les falte un buen profesor, simplemente no la hacen para matemáticas. Pero lo que pasa es que lo que están reclamando ahí es lo que pasa en otros países, y es que a partir de cierto nivel de especialización, la educación se separe por líneas que le permitan a un chico enfocarse en las áreas para las que está más capacitado o para las que está más motivado, lo que más le interesa finalmente. Y yo creo mucho en eso. O sea, yo creo que obligar a un chico a estudiar algo que definitivamente no va a usar en su vida y que no le importa, no es que no le importe al padre, sino que no le va a hacer ninguna utilidad, es contraproducente. Bueno, en una educación estandarizada hasta quinto de media, como la que tenemos acá, en la que no se divide a partir de cierto punto, no te queda otra, pues porque todo o sea, va a haber chicos que simplemente no la hacen en inglés porque pues no son buenos por los idiomas, pero entonces que no les vas a enseñar inglés y a otros sí. O sea, un poco que tienes que enseñar lo mismo a todos. No se puede personalizar. Con lo cual hemos saltado, perdonen, al tema educativo y de población de la ciencia, y no sé si estaba en tu agenda suprema gurú del orden en el podcast. La parte anterior la voy a patear para el final. Tú vas a reeditar. Toda la parafernalia donde estás sentada. Sí, te falta Está levitando. Yo en realidad no estoy aquí. Soy una proyección de sus mentes. Lo que eres la manifestación en este universo tridimensional de un ser multidimensional, como los ratones blancos. Si han leído la guía de autostop para la galaxia de Douglas Adams. Los ratones son en realidad la parte que podemos apreciar de criaturas hiper sabias, pues multidimensionales, ¿no? Y solo podemos ver esa parte de ellos.
Bueno, ya que estamos pero hablando de estamos hablando justamente... No, pero, ya que estamos hablando de esto, y justamente a Ricardo Morán, por ejemplo, yo, en mi experiencia personal, yo lo conocí por Mad Science, ¿no? Y recién me enteré que Mad Science era exactamente lo mismo que eran las fiestas infantiles, pero yo ya, en mi generación, yo ya no llegué a ver las fiestas infantiles, pero sí llevaba a mi hermanito a una fiesta infantil donde había un equipo de personas, como que animadores, que se dedicaban a hacer experimentos, que ya nos dijo Morán que no son experimentos, sino demostraciones, y con eso le arruinó a la infancia de mi hermano menor, mostrando cómo funciona la ciencia, ¿no? O sea, y cómo... experimento sería si los instructores que están haciendo la fiesta de cumpleaños no supieran qué es lo que va a ocurrir y más bien repitieran el experimento unas 30 veces y sacaran una tabla, lo cual creo que como espectáculo no sería lo más exitoso para entretener a los niños, menos los ahora niños que quedan después de esas 30 veces, ¿no? Sí. Pero Mad Science también fue un programa de televisión, que es por lo que más se hizo conocido. Lo que ocurre con eso es que, a ver, es una historia larga y complicada. Sí, es interesante porque es raro cómo el tema de la ciencia termina en ese universo, ¿no? Y es que Delossi, que es esta empresa que son franquiciadores profesionales, tienen KFC, Pizza Hut, Burger King, Chili's en esa época, deciden... Ninguno auspicia la guía escéptica, por lo tanto esa parte va a ser editada. Ninguno auspicia que... A la guía escéptica y por lo tanto esa parte... al margen de eso, ellos son los responsables de que exista Mad Science y por ende de mi rol como divulgador científico y finalmente de experimentores. Porque ellos necesitaban algo en sus fiestas de cumpleaños que no tuviera la competencia, algo diferente, interesante, bonito. Y siendo Alfredo y Chela de Ferrari personas... digamos que tienen una mirada particular e interesante, decidieron que fuera un entretenimiento educativo. Y lo encontraron en Canadá, era una franquicia, bueno, sigue siendo una empresa que se dedica a hacer talleres para colegios. Lo que ellos hacen es aprovechar una política del gobierno canadiense y del gobierno americano, que preocupadas porque no estaban los estudiantes norteamericanos y canadienses, esas son políticas paralelas que hubo en ambos países en periodos simultáneos, periodos parecidos, no estaban bien rankeados a nivel mundial, deciden incentivarlo con una política del Estado para dar apoyo a los colegios que decidieran instalar programas o actividades para incentivar la aproximación de los niños a la ciencia. Entonces ellos ponen esta franquicia que inmediatamente se vuelve muy popular entre los colegios que recibían estos grants, estos fondos para talleres después del horario de clases, y como era una empresa centralizada, podías muchos costos dividirlos entre muchos colegios. Entonces podías llegar con equipo que al cual el colegio no tenía acceso. Entonces llegaba Mad Science a dictar un taller en un colegio y llegaba con un equipo de rayos láseres, llegaba con un generador de Van de Graaff, llegaba con lámparas de luz negra, de luz ultravioleta, con hojas de 4 metros por 4 metros de papel fluorescente que brillaba en la oscuridad. Llegaba con un montón de equipamiento al cual el colegio americano-canadiense no tenía acceso, pero es que prorrateaba el costo porque iban con ese mismo equipo a 30 colegios en la ciudad. Y los colegios conseguían dinero o de la Asociación de Padres de Familia o de estos fondos que el gobierno estaba disponiendo para la enseñanza de ciencias. Tremendamente popular, y también sacaron una línea de fiestas de cumpleaños, porque había niños tan fans del tema educativo que querían fiesta de cumpleaños. Esto es lo que ellos traen al Perú. Esta es la empresa, esta es la franquicia, este es el formato. Yo empiezo a trabajar ahí el año 99, me capacitan allá, porque yo tenía un interés natural en la ciencia, porque mi papá y mi abuelo era ingeniero, mi papá siempre estuvo interesado en el tema y nosotros hacíamos ciencia. Los fines de semana lanzábamos cohetes, hacíamos experimentos, demostraciones, etcétera, etcétera. Entonces termino metido ahí y nos va muy bien el primer año, nos volvemos muy populares y nos invitan mucho a aparecer en televisión. Y cuando nos invitan una y otra vez, porque venían estos tipos rarísimos que hacían explosiones y encima era educativo, era un muy buen perfil para el canal, deciden colaborar con nosotros en darnos un programa de televisión que no existe en ninguna otra parte del mundo. Mad Science no es una franquicia de formatos de programa de televisión, es un formato de talleres. Entonces el programa existió 6 años en Frecuencia Latina en esa época, básicamente por un interés de este grupo de empresas que no quieres que aparezcan en el podcast porque no te auspician. A menos que quieran auspiciarnos, en cuyo caso van a aparecer. Que continúan financiando durante 6 años la realización del programa, porque el programa lo hacíamos nosotros por nuestra cuenta, en otro lado, y le dábamos el cassette en esa época al canal, y ellos lo pasaban. A cambio, había un intercambio de publicidad. Y me puso a mí en una posición
sumamente interesante porque el contenido que me daba la franquicia me alcanzó para 5 capítulos y terminé siendo 260 capítulos de media hora. Entonces el programa se convirtió en esta máquina devoradora de demostraciones científicas y yo tuve que volverme pues un investigador del tema. Entonces mis recursos eran internet y los libros. Entonces yo tengo una biblioteca de libros de demostraciones y experimentos para chicos gigantesca. Y además empezó a motivarme a viajar, entonces conocí el Exploratorio de San Francisco, el Museo de Historia Natural de Nueva York, y a donde iba trataba, el Museo del Niño en Buenos Aires, a donde iba trataba de encontrar esas experiencias, las anotaba, les tomaba fotos, volvía y armaba un programa al respecto. Y así sobrevivimos 5 o 6 años, ¿no? Y una pregunta, ¿tú sabes si al final ese proyecto en Estados Unidos y en Canadá elevó el ranking educativo de los colegios? El sentido del proyecto Mad Science no era ese, es una empresa con fines de lucro que funciona y sigue funcionando, pero yo no sé qué ha pasado con todas estas iniciativas que ha habido para mejorar el estándar de educación hacia la ciencia en Estados Unidos. No lo sé, nunca les he hecho el seguimiento. Sería interesante ver. ¿Y qué otras iniciativas hubo? Ojo, porque solo arrojándole dinero a un problema no se soluciona. Tiene que haber algún tipo de proyectos con metas, objetivos, que es un seguimiento, ¿no? Me interesaría saber eso. Aquí en el Perú no tenemos nada parecido. Hay una noticia relacionada, lo deben conocer mejor, este tercer lugar que ha alcanzado un proyecto escolar peruano en una feria de ciencias mundial. ¿Se han enterado? Andy lo ha colgado, Andy Landacay. Y es sobre, ha habido un concurso pues, de proyectos escolares de ciencia y el Perú ha tenido el tercer lugar. En Vietnam. Ajá. Un chico ha ganado medalla de bronce en química en un concurso en Vietnam. Eso ha sido a finales del año pasado, porque el chico estaba en el reconocimiento del Congreso. Eso me acuerdo mucho. Lo cual le rompe un poco los mitos, ¿no? Y retomando el tema educativo, a muchos les suena pues como un sacrilegio, como una mala palabra mencionar a Juan Velasco Alvarado. Cuando estuve en Arequipa, la imagen fue totalmente contraria, ¿no? Totalmente contraria a la que se tiene en Lima. Y precisamente el proyecto de la reforma educativa de Velasco apuntaba a eso, apuntaba a que la educación en el Perú fuera como en Europa, Japón o Estados Unidos, en que la secundaria terminaba en el tercero de media y luego había 3 años que eran el high school. Hacer que la educación sea igual. Y eso fue lo que se truncan abajo en el año 80, ¿no? O sea, justamente para eso, para que los chicos no estén estudiando un nivel de especialización en matemática más alto de lo que van a necesitar, para que haya escuelas técnicas, y al final lo único que hubo fue el TechSoup, ¿no es cierto? Que fue que por un proyecto con financiamiento alemán decidieron mantener esa idea y fue el único centro educativo que mantuvo esa idea de la reforma de Velasco, ¿no? Y es interesante porque es bueno recordar que el hecho de que una persona esté equivocada, una persona tiene 4 ideas, el hecho de que 3 ideas sean equivocadas no significa que la cuarta también lo sea, ¿no? Entonces, para no cometer un ad hominem, Velasco pudo haber sido lo que quieran en cualquier otros aspectos, pero no por eso vas a invalidar un proyecto que, como tú dices, pudo haber sido muy bueno para el progreso de la educación, ¿no? Ya sabes cómo es el péndulo político, ¿no? Y claro. Todo lo que hizo el anterior hay que borrarlo, claro. Y lo estamos viendo ahorita en Lima. En fin, entonces, es algo que ningún gobierno... Que no maduramos todavía, creo. Sí, y ningún gobierno no estaba tan consciente de esto de Velasco, pero en los últimos 30 años ningún gobierno ha hecho absolutamente nada para asegurar el futuro de este país mejorando la educación, ¿no? Que la única forma como un país se puede desarrollar, porque con un boom de commodities un país no se va a desarrollar, un país se desarrolla educando a su gente, ¿no? Y no se está invirtiendo en lo absoluto porque, como dijo Ricardo hace un momento, el político lo que quiere es cemento y ladrillo, ¿no? Y la educación no es algo que lo ves a muy lo que pasa es que lo que ocurre con los políticos es que lo que ocurre con cualquier persona que llega a un estado, a un nivel de poder suficientemente contundente, su principal prioridad se convierte en mantenerse en ese lugar, en esa posición.
Entonces, su principal prioridad deja de ser trabajar en beneficio de la gente que lo ha puesto en ese lugar y cambia a solamente hacer aquellas cosas que van a garantizar que él permanezca en ese estado de poder. Y las obras con ladrillo y con cemento son la mejor evidencia que uno puede mostrar cuando llega el momento de volver a pedirle a la gente su confianza. Acá está el puente, acá está la escalera, no los estoy engañando, es como muy evidente, ¿no? Pero incluso si es que piensan en beneficio propio, deberían, si es que tuvieran un poquito más de visión, se darían cuenta que la historia los va a juzgar mucho mejor si es que su legado ha sido algo como una revolución educativa a un puente más o una... que son cosas importantes, pero lamentablemente la historia no llena la billetera. Pues. Claro, a ver si les importa su legado. Pero entonces de repente lo que se necesita es una mejor estrategia de comunicación. El presidente educador, digamos, claro, ¿no? Y que ese se vuelva... Aunque no lo creas, y si bien en un primer momento podría parecer que el electorado, que el público va a estar sumamente interesado en tus puentes y en tus muros y en tus escaleras, una cosa que es fundamental, sobre todo para los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, que son la mayoría, es la educación de sus hijos. Lo tienen como un valor sumamente importante, y cuando tú les facilitas herramientas o posibilidades o oportunidades para que su descendencia, sus hijos mejoren, eso lo agradecen enormemente. Entonces está como muy alto y creo que nadie está llenando ese espacio, que la gente lo considere como la persona que le dio a sus hijos las herramientas para salir adelante, convirtió a sus hijos en profesionales, o que los convirtió en técnicos capaces, o que sencillamente les dio un colegio que tuviera carpetas y donde hubiera agua, que estuviera techado, o donde el profesor no se dejara sobornar por el alumno, porque como el alumno manguea en el semáforo, tiene una mayor capacidad de tener efectivo que la que tiene el profesor, y puede fácilmente comprarlo y saltarse todas las instancias de evaluación. Es que ese es el problema, que cuando algo se hace por la educación, normalmente es ladrillo y cemento, que es importante que haya un buen colegio, que esté techado y todo, ¿no? y que tengan computadoras, pero sí, el gran elefante, eléctrica, ¿no? el gran, el fujimorismo. Sí, pero el gran elefante en la sala es que dentro de ese lindo colegio, con esas lindas computadoras, con electricidad y todo, va a haber un profesor que no tiene idea de dónde está parado, ¿no? Y eso se ve muchísimo, un profesor borracho o un profesor que simplemente no sabe lo que está hablando. Bueno. Entonces, mientras no mejoren la calidad de los profesores, pueden mejorar la calidad de la construcción y la calidad del equipamiento, pero si no mejoran la calidad de los profesores, no se hace absolutamente nada, ¿no? Y los gobiernos tienen mucho miedo de tomar al toro por las astas. Y esto es muy importante lo que comentaba Ricardo, ¿no? Que a pesar de todo hay una aspiración educativa muy fuerte, y obviamente esto le va a caer muy mal a mucha gente. Yo no estoy de acuerdo con esa persona, ni con lo que dice, ni con todo, pero ustedes saben cómo se representaba en los inicios de Sendero Luminoso a Abimael Guzmán. ¿Ustedes creen que lo representaban con un rifle? No, lo representaban siempre con un libro. Era el maestro, era el guía, y nadie, y desde las esferas oficiales de arriba debería haber alguien que quisiera usar esa imagen también, y lamentablemente quieren tomar la imagen del albañil, del constructor y punto. Pero lamentablemente no, o sea, eso también está bien. O sea, ojo, tenemos un país que carece de infraestructura pues a todo nivel, pero el de la otra parte, o sea, todo tiene que ir pues marchar una cosa de la mano de la otra, ¿no? Pero de hecho hay un boom en la educación, ¿no? Cualquier familia que tiene algo de dinero, que no tuvo una buena educación, busca que sus hijos vayan a la universidad, hay un mundo de universidades. Lo que hay que hacer es levantar el nivel, ¿no? Correcto. Pero hay un montón. Pero el problema yo no siento que esté en la educación superior. El problema está en primaria y en secundaria. Ahí sí. Y por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de la gamificación o de la juegificación, como diría Ricardo, que consiste precisamente en que tal vez el modelo que tenemos de tomar la educación como un deber o algo a lo cual los niños se sienten obligados, ¿no? Porque muchos de nosotros nos hemos sentido obligados a ir al colegio. ¿Quién quiere levantarse a las 7 de la mañana o un poquito antes para ir obligado a estudiar cosas que te las repiten una y otra vez durante todos los años, que no te van a servir y que tú mismo como niño te das cuenta que son cosas, si no abstractas, por lo menos imprácticas, que no te interesan, no te sirven, te las repiten con desgano, te las repiten con gana, pero igual no te interesan?
¿no? Entonces, podemos ver también, podemos intentar diferentes acercamientos a la educación, ¿no? No sé, Ricardo, si tú sabes o has He escuchado escuchado hablar bastante de eso y también podemos encontrar ejemplos concretos en lo que hacemos, ¿no? Nosotros siempre a través de Experimentores, que es, digamos que la versión que tenemos ahora de programa educativo, estuvo al aire todo el año pasado y vuelve ahora en unas semanas, que es la versión, digamos, 2015 de Mad Science, siempre queríamos respuesta en redes sociales. Mira cómo ocurrió esto. Y había una respuesta interesante, ¿no? La gente comentaba, decía, va. Y un día decidimos cambiar el enfoque y empezamos a presentar acertijos, ¿no? Entonces, en vez de pedirle a la gente que nos comente el video, no sé qué, presentábamos un acertijo. Se multiplicó por 10 la respuesta. La gente tenía muchísimo más interés en aprender acerca del concepto científico, del tema lógico, de lo que fuera que estuviéramos planteando, si venía en la forma de un acertijo y si nosotros estábamos, sin siquiera dar un premio, sencillamente reconociendo la respuesta correcta después de 2 o 3 o 4 horas. Y generaba unos picos muy grandes, tanto en Twitter como en Facebook. Y la conclusión rápida es que nosotros como seres humanos estamos deseosos de jugar. Y el estado de juego, que es un estado natural en el ser humano, nos vuelve sumamente abiertos, abre nuestras barreras, las barreras de nuestra cabeza impuestas por el cotidiano vivir, el trabajo y qué sé yo, para que entre información nueva a nuestra cabeza. La gente que hace gamificación lo sabe muy bien y por eso en la actualidad se emplea en un montón de aspectos diferentes. Y voy a saltarme otro tema, porque yo produzco programas de televisión y tenemos uno que se llama La Voz. La premisa de La Voz es muy sencilla, por si alguien no lo ha visto, y es que hay 4 jurados que están de espaldas y están escuchando a un cantante. El cantante, ¿no?, canta, y si al jurado le gusta, aprieta un botón y gira así y recién puede verlo físicamente y descubrir cómo es. Y con eso el cantante pasa al equipo de esta persona que apretó el botón. Los equipos se van armando y luego el juego se complica con batallas y otras cosas. Cuando sale La Voz a nivel mundial, y está ahora en más de 50 países, funciona muy bien, pero una de las cosas que mejor funciona es una aplicación móvil que desarrollan en Holanda para que la gente pueda jugar a La Voz en su casa. Entonces sale el programa al aire, que está pregrabado, y están viendo al cantante y la persona que está en su casa tiene una aplicación donde tiene un gran botón en el centro del celular. Y si les gusta el cantante, apretan el botón. E inmediatamente en pantalla aparece una estadística de cuántas personas han apretado el botón para ese cantante. Y si los jueces giran por ese cantante, tú entras a una piscina dentro de la cual puedes ganar un premio. Suceso absoluto, éxito total en Europa, y todo tiene que ver con este deseo natural de la gente por jugar, ¿no?, por participar del juego. Por eso creo que es una posibilidad enorme para abrirle temas muy complicados, pues, a todo tipo de personas que quieran aprender acerca de ello, ¿no? Y la idea es trasladar este concepto hacia la educación, ¿no? Ver al alumno como un agente activo en vez de un agente pasivo, de que simplemente está recibiendo la información y no está haciendo nada activamente. Bueno, un excelente ejemplo de eso, para volvernos un poquito más precisos, es Reggio Emilia. Es una metodología educativa sumamente interesante. Aquí en Lima se aplica en la Casa Amarilla y en el Aleph, que son colegios que ambos están relacionados con una gran amiga mía, Fiorella de Ferrari, que fue parte del proyecto Mad Science desde el principio. Claro. Y Fiore se involucró con esta metodología, ha seguido desarrollando sus principios, y los niños van a este colegio, donde precisamente está mi sobrino, en el Aleph, por eso puedo hablar de primera mano, y no tienen cursos como los tienen en otros colegios. Lo que tienen es un contexto en el cual el niño es estimulado a desarrollar proyectos basados en sus intereses. Entonces, por ejemplo, Numa es fanático de los robots. Entonces, todo lo que ha hecho en el colegio ha tenido que ver con los robots. Manualidades en base a los robots, investigación de los robots, cómo puede ser robots con la caja de cartón, cómo puede contar historias acerca de los robots. E involucran a todo el salón en el proyecto de un niño y van rotando. Y los profesores son motivadores, y hay 3 por salón, creo, que los van motivando a los chicos a desarrollar investigación. Tienen que, cuando son muy chiquitos no tanto, pero cuando son más grandes tienen que leer, tienen que averiguar, tienen que ellos definir sus propios proyectos con fotos, con videos, y eventualmente presentar, y los proyectos van quedando en el salón. Entonces, cuando los papás ven lo que ven como resultado de la evaluación de sus hijos, son los resultados de los proyectos, sean estos como una canción, como una escultura, como una película, como una foto, como un video, como un texto escrito, todos siempre en formatos diferentes. Y es sumamente interesante.
tienen por supuesto que hacer un tremendo trabajo para hacer la equivalencia con el Ministerio de Educación y poder entregar cosas que el Ministerio entienda, pero a mí me parece que como forma de renovar la educación, me parece fabuloso, fabuloso, y yo veo los resultados en los chicos que están en ese colegio. Como esa hay también otras, por supuesto, ¿no? Y todas son interesantes. Pero yo no sé de qué estábamos hablando. Sí, de la educación. Pero ¿sabes qué? Precisamente a partir de eso... Me quedo pensando sobre esto, voy a averiguar más sobre este colegio, sobre ese método. No solo eso, sino que los profesores llevan permanentemente una cámara de fotos o de video y van registrando lo que hacen los niños. Entonces, en cualquier momento un padre puede acceder a imágenes de lo que sus hijos han hecho en este proceso. Y no solamente eso, sino que la primera hora es con los papás. O sea, cuando tú vas y llevas a tu hijo, tú tienes que quedarte ahí la primera hora, eligiendo que si haces si vas a buscar insectos con la lupa o si vas, qué sé yo, hay toda una cosa conjunta que es sumamente interesante. Bueno, a mí me encanta. Les enseñan también ética, por ejemplo. Están todavía, los niños han llegado hasta tercera de primaria, poco a poco. Pero justamente a los niños, tú para enseñarles ética les pones un dilema simple, ¿no? Un dilema moral, y le dices, bueno, ¿cómo tú lo resolverías? ¿No? Y empiezan ellos solitos a filosofar, a razonar, ¿no? Y llegan y terminan matando al gordo del tren. No, pero eso es un método para poder enseñar ética, filosofía secular. Es el método constructivista, pues, ¿no? De Vygotsky. Bueno, de Piaget y Vygotsky. Sí, yo sé poco hay otros colegios en el Perú que también tienen ese método, o sea, creo que el Hiram Bingham tiene eso, ¿sí? Muy parecido, sí. Pero yo hace poco leí un artículo precisamente criticando todos estos métodos, ¿no? Como el método Waldorf, el método Montessori, que es el de Reggio Emilia, precisamente porque no se ciñen al método científico en el sentido de que no tienen un estudio a largo plazo de los resultados que se dan de estos métodos educativos. Y precisamente este artículo que leí, era un artículo, tampoco era un estudio, ¿no? Que mostraba que no había resultados comprobables de estas como que estos, ahorita no recuerdo el nombre, era un francés que había estado en la Revolución Educativa, que precisamente escribía sobre cómo había cambiado el paradigma a nivel general de que el alumno está por debajo del profesor, y se había cambiado el paradigma de todos esos métodos alternativos donde el alumno está al nivel del profesor en el sentido de que no está subordinado completamente, ¿no? Está activamente actuando. Pero cómo eso podía reducir el rendimiento de los alumnos. Pero obviamente tomando como puntos para seguir, el rendimiento completamente intelectual, ¿no? O sea, exámenes, conocimientos, pero también lógica, métodos de razonamiento en general. Entonces, hay como una pequeña controversia todavía respecto a los métodos alternativos de educación. Ya, justamente hablando de estos métodos alternativos, ¿no? Hay pues una teoría, Víctor nos la puede explicar mejor, ¿no? Que dice que el colegio en realidad, el concepto de colegio, daña a los niños, no permite que se eduquen bien, y que en realidad lo mejor es que sean educados en comunidades, ¿no? Ni siquiera en familias. O sea, la familia y el colegio, esta dicotomía de que me voy al colegio y después estoy con la familia, ¿no? Hay una teoría que dice pues, que no es la mejor forma de educar a un niño, ¿no? Que el niño debería en realidad ser educado en una comunidad por decenas de adultos, ¿no? Que tienen influencia directa sobre el niño. Popular el sistema de las familias en la época de las cavernas. Algo básicamente así, ¿no? Es como se socializaba. O en las comunidades hippies en San Francisco. Que es interesante. Como la dieta paleo. Claro. Explícanos un poquito mejor eso, Víctor, porque eso me lo contaste tú. Sí, son las ideas de, digamos, un psiquiatra interesante que ha trabajado sobre el tema de la adicción canadiense que se llama Gabor Mate. Lo pueden revisar, tiene un libro que se llama Hold On To Your Kids, ¿no? O sea, quédate con tus hijos, no lo dejes con la empleada, no lo dejes solo, ¿no? Y un poco lo que dice que los problemas de adicciones, en general los problemas de hiperactividad y muchos de los trastornos psicológicos aparecen con mayor incidencia en las comunidades modernas, porque los niños están expuestos a otros niños y no adultos, ¿no? Entonces están en el colegio y hay bullying. ¿Por qué? Porque hay solamente un adulto por un grupo muy grande de niños. Y de ahí el niño está con la empleada, que en realidad no está interesado en él, y no establece una conexión, que podría establecer con un pariente cercano. Y de ahí cuando llegan los papás de trabajar, llegan cansados y no se conectan emocionalmente con sus hijos, y
y no tienen tiempo para explicarles Bueno, nada. para los que tienen empleadas, por lo menos está la empleada, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que no hay, Están entre ellos. el niño está solo, ¿no? O Llega a la están entre casa ellos. y está solo porque la mamá tiene dos trabajos y llega a las 12 de la noche, el papá o no está o nunca los ve, entonces el niño está solo o está en un grupo de niños. Sí, Claro. lo que pasa es que al final, o si no se queda la hermana mayor, que tampoco es ideal, ¿no? Lo que dice Mate es que el lugar ideal para que un niño crezca es una comunidad de cazadores-recolectores o agraria, donde hay 100 o 150 personas y donde el niño se mueve de un lado al lado y se vincula emocional y significativamente y constantemente con varios adultos y y hay pocos niños, en realidad la mayoría son adultos, ¿no? Lo que sucede en esa sociedad es lo contrario, ¿no? El niño crece entre niños y aparece el bullying, lo que no existe en estas comunidades. Entonces Bueno, aprende yo creo- de yo otros creo- niños en vez de aprender de los adultos. Bueno, yo Exacto. creo que hay que Y tener no mucho casan a ningún cuidado. adulto, ¿no? O sea, van de un adulto a otro y no casan a ninguno. En cambio, ahora el niño prácticamente está solamente con papá y mamá, la familia nuclear se agota y no establecen a veces, ven solamente al abuelo una vez al año o los fines de semana, Bueno, ¿no? mira, yo creo que tener mucho cuidado de poner todos nuestros huevos en una canasta, decir, este es el modelo, esta es la panacea, esto es lo que va a funcionar, porque, como de nuevo, ¿no? Ya que hablamos al principio sobre el método científico y tenemos que poner absolutamente todo a prueba y no decir que esta es la manera o que... Y también tener mucho cuidado con la correlación, ¿no? O sea, no podemos saber exactamente, no podemos poner con un alfiler exactamente, este es el problema y este es lo que causa tal o cual cosa. O cuidarnos de la O evidencia cuidar- anecdótica, ¿no? A mi sobrino le Claro, va sí, fabulosamente, pero es mi Claro. sobrino y ya está, ¿entiendes? Y tener en cuenta que los humanos no somos iguales, ¿no? Y la forma de socializar de los humanos es completamente diferente y varía de individuo a individuo. Y otro punto también es que, bueno, ese es un punto más meta, ¿no? Es que ¿a qué llamas tú un ser humano, entre comillas, bien adaptado o un ser humano, entre comillas, bueno y no spoiled, no logrado? Pero O sea, claro, tú puedes llegar al extremo de cuestionar la psiquiatría o la psicología como profesión, ¿no? Pero lo que plantea acá Nate, y yo no digo, o sea, yo leí un par de libros de él, me parece interesante. También tiene un libro que se